Muchas son las historias que se cuentan sobre los misterios del océano, y lo más probable es que todas, a su manera, sean ciertas. Objeto de temores, burlas y suspicacias, existe una leyenda que ha perdurado en el tiempo sobre las demás. La de un joven y pretencioso capitán de barco que, según dicen, hizo un pacto con el diablo para poder navegar por todas las aguas del mundo, siendo capaz de sortear cualquier impedimento que Dios pudiera poner en su camino. Pero Dios, omnipotente como es, lejos de tolerar esa afrenta, condenó al capitán, a toda su tripulación y a su propio barco a vagar por los mares toda la eternidad sin poder tocar tierra. Ante la desesperación y el arrepentimiento mostrados por el capitán, Dios hizo una concesión. Le permitiría tocar tierra una noche cada 7 años con el único propósito de encontrar el amor. Encontrar a una mujer que la acompañara para siempre del mar y que lo librara de su maldición. Y en esta noche les presentamos la historia del holandés errante. Y como toda buena historia, comienza, como no, en el mar. Y dicen
que cuando se ve el holandés errante a la luz de la luna, se ve siempre a lo lejos, acompañado de un destello fantasmal. Y es el propio destello que vio el capitán Bernardo Fouquet al amanecer. Dicen que aquellos que se cruzan con él y ven sus apariencias del más allá no sobreviven para contarlo. Pero este no es el caso del capitán Fouquet, ya que a medida que el capitán se iba acercando, cruzando las aguas cada vez más turbulentas, la luz del nuevo día iba siendo más brillante. Y el capitán Fouquet, ignorando las leyendas, o quién sabe, no creyendo en ellas, pensó que el resplandor que emitía el holandés errante era una petición de ayuda de un barco en problemas. Y cambió en rumbo, en dirección haciendo honor al código de caballeros que aprendió de su padre y que intentó inculcar a su hijo pequeño. A medida que ambos barcos se acercaban, el mar se revolvía cada vez más, la tormenta se avecinaba sobre ellos y el holandés errante vio la oportunidad perfecta para apresar otro navío.
En una ciudad costera, la familia del capitán Foque espera noticias de la mar. Por un lado está su esposa, que no aprecia especialmente la vida de su marido, pues rara vez está en casa y ella culpa al océano, al que siempre amó Bernard con más intensidad que ella misma. Sin embargo, su hija Cordelia parecía compartir con su padre esa pasión por el gran azul. Podía pasar horas mirando al horizonte, disfrutando del sonido de las olas al estallar contra las rocas e imaginándose siendo la protagonista de cuántas historias de marinero contaba su padre cada vez que volvía a casa. Adelantada a su tiempo, como era ella, ansiaba poder tener una vida independiente, donde pudiera dedicarse al mar en cuerpo y alma, como hacía su padre y como hacía cada hombre. Pero ella era consciente de que era algo imposible de lograr y se conformaba con imaginarse al hombre que sería algún día su marido. Y con esa imaginación, ella pensaba en ese hombre, su vida en común con ese hombre y con sus hijos recorreteando la playa mientras ella los perseguía y su mirada, sentada en la arena, reía. Esa visión la hacía feliz. Y con esos pensamientos se sumió en un profundo sueño, aunque esa noche el sueño fue diferente. Esa noche soñó con una de tantas historias que su padre le contaba de niña. La historia que les estamos contando, la historia del holandés errante. Y era extraño, pues ella hacía mucho tiempo que ni siquiera se acordaba de ese cuento infantil. En el sueño, el holandés le hablaba directamente a ella, aunque ella no podía escucharle. Solamente escuchaba ese murmullo de las olas. Él, el holandés, tenía una expresión dulce y le tendía la mano, pero al tocarla, despertó. Y es curioso cómo trabaja la mente en los sueños. Pues esa noche el holandés tenía el mismo rostro que ella imaginaba en la cara de su gran amor.
De vuelta al mar, el capitán Foke alcanzó al barco del holandés errante, aparentemente a la deriva y en apuros. Lanzó cabos a la cubierta, soltó el timón y pusieron rampas de acceso entre ambas cubiertas. El holandés errante, ocultando su verdadera identidad y propósito, abordó el barco que venía en su auxilio y se presentó como capitán Leonardo van der Decken, aunque insistió en que le llamaran Leonardo. Después de contar cómo había llegado hasta ahí, Foke sintió una inmediata y extraña admiración por el joven, puesto que a su corta edad contaba ya con hazañas dignas de mención y con el respeto total de su tripulación. Y tal fue la admiración que lo invitó a pasar la noche. Y así fue que durante esa velada, Bernard contó historias de su familia mientras cenaban, e incluso invitó al joven Leonardo a pasar algunos días en la familia si alguna vez pasaba por la ciudad. El holandés había escuchado atentamente los relatos de Bernard y se interesó, cómo no, de inmediato por su hija, quien, según contaba, era una joven rebelde apasionada con el mar y deseosa de encontrar el amor. Se dijo que si de una vez por todas encontraba a su amada, quizás Dios se apiadara de su condición de maldito y le permitiera volver a vivir en la tierra que tanto añoraba. Así que éste despliega todos sus encantos y convence a Bernard de volver juntos a puerto, valiéndose de su supuesta avería de barco. Y éste acepta ignorantemente el plan real del holandés y, cómo no, su verdadera identidad. Apenas a unas semanas de cumplir 7 años de que pudo pisar por última vez la tierra, la alegría contenida invade el cuerpo del errante. Coge su botella de vino y se retira a su camarote para escuchar el tic-tac de su reloj y pensar en la cuenta atrás. Y mientras escucha ese tic-tac, se sume en un profundo sueño.
2 semanas, 15 largos días han pasado desde que el holandés comenzó a urdir su plan para con la hija de Fokke. La emoción le embargaba, pues esa misma mañana tocaría tierra. 7 largos años sin poder tocar tierra. Era ahora o nunca su gran oportunidad de redimir su maldición. Fokke desembarcaría en primer lugar, deseoso de reencontrarse con su familia, mientras que el errante, en un primer momento, se quedaría en el puerto con su tripulación, disfrutando de esos pequeños placeres de tierra firme e imaginando todos los posibles escenarios para esa noche. La fiesta en honor de la hermandad de los 2 buques que el propio capitán Fokke prometió dar en los salones de su propia casa. Las horas habían transcurrido como si fuesen semanas, pero ahí estaba, tocando la puerta del capitán Fokke, y envuelto en su nerviosismo entró en la casa y, por supuesto, saludó a todos cordialmente. La fiesta ya estaba en anda, la música sonaba y todos los asistentes, llegados de todos los rincones de la ciudad, estaban bebiendo y, como no, bailando. Pero al holandés eso no le interesaba. Él prefería pensar en su plan, el cual era claro: embaucar con su maldición a la joven para que subiera al barco con él y en ese momento zarpar de nuevo sin mirar atrás. Tosco como era, lo que menos esperaba era que todo su plan se desvaneciese ante la delicada pero imponente presencia de Cordelia, quien con solo una sonrisa se presentó e hizo que todo su mundo se tambaleara. Leonardo no podía creerlo. Ante ella estaba totalmente indefenso, el mismísimo holandés errante, leyenda de leyendas, vulnerable, y no sabía por qué, pero parecía que era ella quien la hechizaba a él. No podían dejar de mirarse, de buscarse entre la gente constantemente, fingiendo encuentros fortuitos y sonrisas mal disimuladas durante toda la noche. Solamente había una cosa clara: sobre ella no tenía el mismo poder que sobre el resto de los mortales, y sabía que sería totalmente incapaz de ejercer su magia sobre ella para proferirle ningún tipo de engaño o mal. Pero sin embargo, allí estaba, con la mirada clavada en ella y caminando en su búsqueda con la intención de invitarla a bailar. Leonardo no sabía qué pasaría con su maldición, ni con el resto de su existencia eterna en el mar, pero tampoco le importaba, porque en ese momento todo lo que había en su mente era el torpe ensayo de lo que le diría para que aceptara bailar con él. Por su parte, Cordelia no cabía en su asombro. Tenía ante ella al hombre de sus sueños, en su forma más literal. Ese hombre que había entrado en casa con su padre era el hombre con el que había estado soñando las últimas semanas. No lo conocía de nada, pero durante las últimas 15 noches ella ya había vivido una vida entera con él. No podía evitar mirarle, buscarle, analizar cada uno de sus pasos y movimientos. ¿Cómo era posible que fuera exactamente él? ¿Había estado soñando con Leonardo sin conocerle? ¿Sería el destino? ¿Sería Dios? No tuvo tiempo de darle muchas más vueltas, porque cuando se quiso dar cuenta, ahí estaba él, a no más de un palmo de distancia, tartamudeando e invitándola a bailar. Y ella, perdida en sus ojos azules tan profundos como el propio mar, todo lo que pudo hacer fue tenderle la mano y aceptar.
Bailaron, pero no una, ni dos, ni tres, sino todas las piezas que se tocaron el resto de la noche. Claro, todos los asistentes de la fiesta no podían sino mirarlos, incluido el propio capitán Fouquet, que no salía de su asombro ante la inesperada situación, pero que seguramente se alegraba de su hija, pues como buen padre la veía radiante de felicidad, e incluso había llegado a apreciar de corazón al joven Leonardo. Así que simplemente se deleitó viendo bailar a los nuevos amantes, quienes parecían haber aguardado toda una vida para esa misma noche. Y esa misma noche era cerrada, y Leonardo sabía que no le quedaban más que unas horas en tierra. Se sentía incapaz de llevarse a Cordelia como tenía pensado, no quería mentirle, pero tampoco contemplaba ya la posibilidad de volver a amar sin ella. En la fiesta, la música paró por un momento, y a su vez, un repentino silencio se instaló entre ellos. Él no sabía qué paso dar a continuación, y ella rompió el silencio diciendo: «Te resultará extraño, pero sé quién eres, sé lo que eres. Y también sé que por alguna razón que no comprendo, llevo toda la vida esperando que tú aparezcas». Él se quedó petrificado. No podía ser cierto. Ella conocía la verdad de su naturaleza desde el principio y en lugar de huir y temerle, permanecía allí, en la fiesta, a su lado, con esa sonrisa que tanto lo enloquecía. Por primera vez en su vida podía ser él mismo sin temor a ser rechazado, sin tener que ocultarse ni mentir. Y fue justo en ese mismo instante cuando supo que su futuro le daba igual, que el mar le daba igual, porque todo lo que deseaba era seguir bailando allí con Cordelia un ratito más. Y sin pensarlo, se acercó a ella y se fundieron en un beso, donde ya no cabía más explicaciones por parte de ninguno de los dos. Simplemente estaban existiendo juntos en aquel momento de la historia. El tiempo se acaba y los músicos se disponían a tocar su última pieza. Y por supuesto, viendo esa situación de los dos enamorados, cerraron la velada interpretando un tango. Al despertar, Leonardo se sobresaltó. Se dio cuenta de que seguía en tierra y que nada le había ocurrido. Es más, se sentía físicamente bien. Se sentía libre.
Caminó hasta que el agua le bañó los tobillos y la encontró fría. Por primera vez en muchos años sentía la temperatura del agua y su tacto húmedo como algo ajeno a él. Entonces miró hacia Cordelia, que seguía dormida a unos metros de él, y de repente lo supo. Lo había conseguido. La maldición había desaparecido gracias a ella. Él podría tener una vida en tierra junto al amor de su vida y ella podría vivir libre y tan cerca del mar como nunca imaginó junto al hombre de sus sueños. Porque al fin y al cabo, ambos eran errantes a su manera. Él perdido en el mar y ella perdida en la tierra, hasta que el destino los hizo coincidir con la dulzura con la que el agua llega a la orilla. Las tormentas habían pasado, el propio pasado había sido dejado atrás, y ante ellos, por primera vez, la incertidumbre de que todo era posible siempre y cuando estuvieran juntos. Muchas gracias por venir. ¿Les ha gustado? Gracias. ¿Cómo acabo? Que no me enteré. Final feliz, ¿no? ¿Era final feliz? Habíamos hablado de eso, ¿no? Puede ser. Nada, muchas gracias por venir, muchas gracias al Ayuntamiento por hacer posible, poner el espacio y gracias también al Festival Internacional de Folklore por incluir este proyecto en la programación. También gracias a los chicos, los técnicos, Andrés, Joel y José, espero no equivocarme.
Laura, el clarinete bajo, Johnny a la narración y un servidor. Muchas gracias por venir y por participar en este ratito compartiendo música. Espero verles la próxima vez y que les haya gustado. Wow. Wow. Do it. Do it. Do it. Slick. Boom. 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 To bowl or not to bowl? That is the question.